Quiero compartirle un tema y le he titulado El origen de los problemas y la salida. Las salidas. El origen. ¿Cuál es el origen de los problemas? ¿Ha dicho usted alguna vez una frase como esta? ¿Por qué me viene esto? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Algún día ha dicho eso? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que venir esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué viene esto sobre mi vida? ¿Por qué me pasa esto? Yo no sé si lo ha dicho usted, yo sí lo he dicho. En varias ocasiones le he preguntado a Dios, ¿por qué? Y después me he arrepentido y le he pedido perdón. Permítame listarle en este momento cuáles son las cosas que más el ser humano siente que tiene problemas, en qué áreas, qué situaciones. La número uno a nivel mundial son los problemas económicos. Por si no lo sabía, la vasta mayoría de este planeta, en este momento estamos rondando los 7 billones de personas. 7 billones son 7,000 millones de seres humanos. Y estas personas, los problemas más grandes que sienten en sus vidas son los problemas económicos. El segundo es la inmoralidad, y me refiero a cualquier tipo de inmoralidad, ya sea en un matrimonio, ya sea entre solteros, ya sea personas del mismo sexo. La inmoralidad es uno de los problemas más grandes en la vida de las personas. El tercero es la violencia. Las personas sienten que un problema grande de este mundo es la violencia. El cuarto es el clima. Increíble. Los problemas climáticos. Y cuando le estaba diciendo de este problema, alguien me dijo, los problemas climáticos, ¿por qué? Uno se imagina que el cambio climático es el otro lado del mundo. No, dígame si no ha estado sintiendo mucho calor últimamente. ¿Verdad que sí? Y cuando llueve a destiempo, algunas veces no llueve. Eso es el problema climático. El ser humano siente que hay un problema climático. Hace un par de años atrás, yo no sé si se acuerda, se murieron una gran cantidad de ganado por falta de agua. Muchas comunidades sin agua. Bueno, eso es un problema del clima. Las personas sienten un gran problema. Número 5, la corrupción del mundo. El ser humano siente que el mundo, los gobiernos y todas esas cosas son corruptos. Y número 6 y último es la política. Sienten que la política les trae muchos problemas. Entonces viene una pregunta: ¿por qué nos ha venido todo este mal? ¿A quién las personas le atribuyen la razón de haber venido este mal? ¿A qué o a quién le estamos atribuyendo que esto haya venido? ¿Cuál es el origen de los problemas según las personas? Los primeros dos que le voy a leer es entre los cristianos. ¿Quiénes son las personas responsables del por qué les ha venido esto? El número 1, los cristianos dicen que es el diablo. El diablo, el cachudo, el cornudo, todo eso. Se va a sorprender del número 2. ¿Sabe a quién culpan más las personas por sus problemas? A Dios. No me estoy despidiendo. Es Dios nuestro Señor. El ser humano cristiano está culpando a Dios. En lo general, las personas están culpando a los políticos. Los problemas de Nicaragua, los problemas de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, los problemas del mundo entero, Estados Unidos, ellos dicen, la vasta mayoría de personas dicen, los políticos son los culpables. Y otro grupo de personas le atribuyen los problemas que están viviendo al ser humano, al hombre. Así que esa es una de las ideas que tienen los seres humanos de cuáles son los originarios del problema. Yo le quiero ampliar un poquito más sobre dos cosas que normalmente los cristianos dicen que es el origen de los problemas. El primero es el diablo, ya se lo decía. Decimos, es que el culpable es el diablo.
¿Y por qué pasó esto en tu vida? Ay, es que el diablo me hizo tropezar. Es que el diablo, como dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar y me devoró a mí. Y empezamos a culpar al diablo y el diablo por aquí. Y entonces empezamos y viene alguien y le dice: hermano, para que usted se libre de ese diablo, cante esa canción que dice para machacarle la cabeza al diablo. Y entonces llega la parte donde dice: machácalo y macháquelo ahí. Y ya me imagino al diablo mirándonos ahí, machacándolos. ¿Qué ideas? Hay otra de las cosas que el ser humano culpa. Y se la quiero, y no me refiero a Dios en este caso, me refiero al pecado. Muchos cristianos dicen: ¿y por qué te pasó eso? Ay, hermano, el pecado. Me enredó el pecado. Y empezamos a echarle la culpa al pecado también. ¿Por qué te está viniendo esto? Ay, hermano, es que el pecado me ha revolcado. Y pareciera como que el pecado lo agarró a uno y lo amordazó, le puso la mano por detrás y lo obligó a hacer en lo que falló, en lo que pecó, en lo que cayó, culpando otras cosas a otras personas, cuando el verdadero origen de todos los problemas del ser humano, ¿sabe cuál es? Es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el origen verdadero. No es el diablo, no es el pecado, no es el gobierno. Y como puedes saber, nunca en esta comunidad nosotros no hablamos de política. No es la economía. Todas esas cosas que estamos poniendo a nivel mundial, el otro, esto, lo otro. No, es la falta de Dios, es la ausencia de Dios en la vida del ser humano, el verdadero origen del problema. Y Jesucristo fue claro al aseverar estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 15. Vaya conmigo, por favor. Yo soy el árbol, dijo Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Por eso queremos hacer muchas cosas. Y si usted le pregunta a un cristiano: ¿y Dios está con usted? Claro que Dios está conmigo, por supuesto. Hasta la pregunta me ofende si Dios está conmigo. Dios es mi todo, decimos muchas veces. Pero ¿verdaderamente Dios está con usted? ¿Dios está en usted? ¿Dios está en mí? Entonces queremos hacer muchas cosas y nada nos resulta. ¿Y por qué no nos resulta? Porque vea, repasemos el versículo 5 un poco más específico. Vean lo que dice acá: los que permanecen, ¿dónde? En mí. Permanecen en mí. Y no se queda ahí, y dice: y yo en ellos. O sea, aquellos que están en mí, en Cristo, y yo estoy en sus corazones. Dígame, ¿en qué parte aparece aquí la religión? ¿Se da cuenta que por ningún lado aparece la religión? Venir a la iglesia, mire, nos hace felices. Cuando usted no viene a la iglesia, yo me siento triste. Y créame, cuando usted no viene a la iglesia, yo no ando viendo Facebook para ver en la vida a nadie. ¿Sabe para qué ando viendo Facebook? Para ver quién no llegó a la iglesia. Esa es la razón. Para buscar a las vidas, las almas, las ovejas. Qué bueno que viene a la iglesia. Siga viniendo, por favor, nos hace felices. Pero esto no está hablando de la iglesia. Está hablando de permanecer en Cristo. Significa que usted sirve al Señor cuando está en la iglesia y fuera de la iglesia. Que usted vive en Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que
que lo vive en su casa, lo vive en su trabajo, que la misma cara que pone acá, la misma manera que trata a su familia acá, es la misma manera que trata a su familia en todos lados, permaneciendo en Él y Jesucristo dentro de nosotros. Cuando eso ocurre, observe lo que dice: producirán mucho fruto. Entonces vemos personas que de repente hacen algo y les va bien, y hacen otra cosa y les va bien, y hacen otra cosa y les va bien. ¿Y sabe lo que dice el mundo? Mira qué lechero este, qué suertudo. Suertudo, eso no es suerte. ¿Sabe cómo le llamamos los hijos del Señor a eso? Le llamamos la bendición de Dios sobre sus hijos. Amén. Es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Quiero reafirmarle el versículo 5, la segunda parte: porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué no me salen bien las cosas? Porque estamos separados, porque no estamos permaneciendo en Él, porque Él no está dentro de nosotros verdaderamente. Solo tenemos la fachada, solo la fachada. Y mire, el que no está en Cristo hace mucho ruido. He conocido a lo largo de este tiempo personas que cuando lo saludan a uno pareciera que fueran el hijo directo del apóstol Pablo. Que el Señor te bendiga, siervo del Señor. ¡Ah, aleluya! ¡Qué alegría de verte! Y hablan como que uno dice, ¡wow! Y pareciera como que no pisan la tierra, que caminan ahí. ¡Qué increíble! Y de repente uno se da cuenta que andan ahí haciendo cosas que no le agradan al Señor. Solo una fachada. Y hacen mucho ruido. Una vez aprendí esta lección acerca del ruido. Yo fui a traer una leña con un primo, más bien como un tío en segundo grado. Y cuando íbamos en esa carreta hacía un ruidaje. Le sonaba todo a la carreta. Cuando nos bajamos a montar la leña, mire, los oídos iban. Y cuando venía bien cargada la carreta, no hacía ni un solo ruido. Es que sabe algo, cuanto más vacía, más ruido hace. Cuanto más llena está la persona del Señor, menos ruido y mucho por dentro. ¿No es así? Eso es lo que está pasando. Porque no tenemos verdaderamente a Dios. Y hay niveles, aunque no lo crea, hay niveles de Dios dentro de nosotros. Y hasta el libro de Apocalipsis lo deja bien claro. Pero le voy a mencionar 3 niveles. Hay personas que están completamente vacías de Dios. Vacías completamente. Hay otro grupo de personas que están un poco llenas de Dios. Están nada más un poquito llenas de Dios. Y está otro grupo de personas que están completamente llenas de Dios. Unos están vacíos, otros están un poco y otros están completamente llenos de la presencia del Señor. Ayer este mensaje, he estado pensando en este mensaje mucho tiempo, y ayer mientras iba a dormir estaba pensando en esto, y cuando pensaba en estar lleno, ¿sabe? Ya era casi cerca de la medianoche y estaba orando y diciéndole, Señor, no quiero ninguno de los otros dos. No quiero estar completamente vacío, no quiero estar un poco lleno de ti, quiero estar completamente lleno. Queridos hermanos, y si realmente queremos resolver el problema en que puede estar atravesando en este instante, si realmente usted quiere una vida diferente,
¿Sabe lo que necesitamos? Es estar completamente llenos de Dios en nuestras vidas. Ser personas llenas del Espíritu Santo. No ser personas, ay sí, ahí más o menos, obedeciendo un poquito, tratando ahí un poco, haciéndole la lucha, decimos muchas veces. No, Dios quiere que estemos completamente llenos de Él y 100% dentro de Él. ¿Podemos decir amén a eso? Eso es lo que Dios está buscando. Y si nos seguimos preguntando, sí, pero hago algo y no funciona. Intento algo y no funciona. Dice el Salmo 127, versículo 1. Este es uno de mis salmos preferidos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2, por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces necesitamos que Dios edifique nuestras vidas. Y le he pedido que traiga a sus hijos siempre, porque hay cosas que tal vez usted le dice a sus hijos y sus hijos no las escuchan, pero cuando se los dice otro, ¿no le ha pasado eso? Que se lo dice otro y lo escuchan. Y yo te lo dije, no me había escuchado. Bueno, porque dejé que otro se los diga, por eso écheme la culpa a mí. Eso lo dijo el pastor, ¿te acordás? Hay que se enoje conmigo, yo no vivo con él, con sus hijos. Jóvenes que están en este lugar, ustedes necesitan ir edificando su vida en el Señor desde ahora. Cuando regreso al pasado y veo decisiones que tomé cuando era un adolescente de 16 años. Me acuerdo decisiones firmes que tomé producto de que alguien en la iglesia empezó a hablar acerca de un tema y yo dije, eso es para mí. Recuerdo, por ejemplo, cuando hablaron de la copia. Eso lo habló el pastor de jóvenes en la iglesia. Y dijo, no sea deshonesto, que eso no le agrada al Señor. Yo dije, wow, y todo este tiempo yo he estado copiando. Mire, yo era experto en copias. ¿Cuántos se copiaron aquí? Déjenme ver su mano, sea honesto conmigo. Usted también entonces. Yo no sé cómo no me pusieron varias veces 0. Nosotros cambiábamos de exámenes. En una ocasión ya era la hora como de entregar el examen. Y yo, ¿y mi examen dónde? Por allá andaba mi examen, mire. Y yo con el examen de otro. Iba de letras de uno, letras de otro, pero bueno, todo ese tiempo. Pero fue en la iglesia que el pastor de jóvenes dijo, deje de ser deshonesto. Yo dije, wow, necesito dejar de ser eso. Consejos que dieron en la iglesia. Jóvenes que están en este lugar, escuche este consejo. Empiece a edificar su vida en el Señor. Es lo mejor que le puede pasar a usted si sigue los principios de las Sagradas Escrituras. Mire, cuando alguien hable, mire cómo es la Biblia. Un día estaba leyendo Proverbios, acostumbro a leer y ahora a escuchar muchas veces Proverbios, y decía que el necio cuando calla es tomado por sabio. Entonces un día un jefe, ya en la empresa privada, un jefe hace una pregunta acerca de un término. Yo no sabía la respuesta. Me la suponía, pero no la sabía. Y cuando él hace la pregunta, salta uno y empieza a decir, sí, yo lo miré eso en la universidad, y empieza a decir supuestamente lo que era. El jefe lo quedó viendo y le dijo, ¿sabe qué? Cállese la boca. Usted no tiene idea de lo que está hablando. Le voy a decir algo. Yo tenía una idea porque ya la había escuchado, pero no sabía exactamente y no estaba seguro. Pero ¿sabe lo que me acordé? El necio, aún el necio cuando calla, es tomado por sabio. Así que mejor. Y Dios nos mandó a ser tardos para hablar en cámara lenta. Y aquel quedó en ridículo. Y entonces empieza, y usted sabe, y usted sabe. Yo tengo una idea, puedo decirle, sí, dígala. Entonces cuando dije la idea, era más o menos lo que él quería. Qué bueno, pero ¿qué pasa si me adelanto?
hubiese sido avergonzado como el otro. Mire cómo edificar su vida obedeciendo la palabra del Señor le va a librar de grandes problemas. Jóvenes que están en este lugar, te va a librar de grandes problemas, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Lo creemos y decimos amén a eso? No hay mejor camino que la palabra del Señor. Amén. Está bien, pastor, ya entendí. Dios no está tan presente en mi vida, entonces ¿qué hago? Ya lo entendí, ¿qué hago? Entonces, ¿sabe cuál es el primer paso? Lo que precisamente está haciendo es reconocer que no hemos estado cerca de Dios. Es reconocer que lamentablemente nos hemos alejado de Dios. Pero le está hablando a personas que vienen a la iglesia. ¿Y? Venir a la iglesia no significa estar cerca de Dios. Nos ayuda porque escuchamos su mensaje, tomamos un tiempo para buscar al Señor, pero no solo es la iglesia, es también nuestra casa, es nuestra vida, es edificar nuestra vida cerca de Él. Y al reconocer que tenemos la falta de la presencia de Dios en nosotros, que Dios no está presente en nosotros, ese es un paso muy importante. Número 2, ¿por qué no se acerca hoy al Señor? ¿Por qué no se acerca hoy al Señor? Ayer, mientras oraba por este mensaje, una de mis peticiones era: Señor, te ruego que las personas que escuchen este mensaje puedan a partir de este momento acercarse a ti. Pastor, es que usted no conoce mi vida, usted no sabe lo que yo he hecho. Vean lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Este hombre que escribió esta carta era el pastor de Jerusalén, era el jefe de todos los apóstoles, era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La primera parte nos dice: acérquense a Dios. Y la última parte dice: dejen de estar divididos. Acércate completamente. Yo me puedo acercar, podría decir alguien, pero ¿qué hago? Estoy viviendo con una persona que no es mi esposa. Estoy teniendo relaciones con una joven que no es mi esposa, con un joven que no es mi esposo. No nos hemos casado. Tal vez usted está en adulterio. Y si es una persona soltera, está en fornicación, teniendo relaciones. ¿Cómo me voy a acercar a Dios de esa manera? ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Abandonando el pecado. Si usted le quiere poner un punto final, si quiere iniciar una nueva vida, va a necesitar abandonar esa vida de pecado que ha estado viviendo. Y algunos podrían decir: no, pero es que lo que yo hago no se compara. No se compara con un adulterio. No se compara con aquella cosa. Pero es que no debemos de compararnos con otros. Debemos de compararnos con lo que Dios nos ha ordenado y abandonar cualquier especie de pecado. ¿Y será que Dios me perdone? Cuando usted abandona el pecado, usted puede hacerlo de manera inmediata. Nunca se me va a olvidar ese día. Esa fue una noche de Santa Cena, que el pastor David estaba ministrando la Santa Cena, y en un momento él dice: si usted anda en pecado y usted se arrepiente, y puede que usted esté en una relación con una mujer que no es su esposa, dijo él, y usted está en una relación con un hombre que no es su esposo, pero si usted dice: Señor, hasta aquí llegó esa relación y me aparto completamente, y usted se arrepiente, el perdón es instantáneo y usted puede participar de la cena. Estaba un hombre que estaba teniendo una relación con una mujer que no era su esposa, engañando a su esposa.
Ese hombre ahí mismo hizo esa oración con el pastor David. Terminó la reunión, inmediatamente que salió de la reunión, tomó el teléfono y llamó a esa mujer. Y le dijo, primero le pidió perdón. Y le dijo, perdóname por lo que yo te he hecho hacer. Yo soy un hombre cristiano y le he fallado a mi esposa contigo y te he metido en esto. Perdóname. Y escuche lo que le dijo más. Pero nunca más me llames, nunca más me busques, porque yo morí a esta relación. Y fue la última vez que conversó con esa mujer. Y la mujer, no, pero es que no. Yo abandono esta vida. Una decisión de abandonar el pecado. Y observe lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 7. Deje el pecador su camino y vuélvase al Señor, el cual, ¿por qué no lee esta parte conmigo? Tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, léalo conmigo, amplio en perdonar. Dios hoy quiere perdonarle completamente. Bueno, está bien, pastor, yo le voy a pedir perdón al Señor y vamos a ver cuándo me perdona Él. Cuando usted le pide perdón a Dios, instantáneamente usted acaba de recibir perdón. Esa es una verdad bíblica para que lo sepa. Dígame si el ladrón de la cruz se tuvo que bajar para bautizarse. Bautizarse es importante y hágalo, porque es un requisito de obediencia que Dios nos demanda. Pero en esa circunstancia no podía bautizarse. Y cuando le dijo, bueno, dejemos pasar el tiempo y vamos a ver si te perdono. ¿Cómo le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mostrándonos que cuando nosotros partimos de esta tierra, instantáneamente nos encontramos en la presencia del Señor. Por si tenía alguna duda. Hoy mismo, porque Él será amplio en perdonar pecado. Y cuando usted abandona el pecado, présteme atención en esto, cuando usted abandona el pecado, deje de estar esperando que alguien venga y le perdone, esperando el perdón de los hombres, esperando la salida que viene de los hombres, porque la salida, queridos hermanos, no va a venir de esos hombres. Tal vez usted falló, tal vez delante de la sociedad está avergonzado, tal vez le falló a su familia y está avergonzado con su familia. Cualquiera que sea la situación que usted esté enfrentando, cualquiera que sea el dolor que usted esté pasando en este momento, deje de estar esperando la salida que viene de los hombres, porque ¿sabe de dónde viene su salida? La salida que usted está necesitando. La respuesta que usted está necesitando va a venir de parte de Dios para transformar su corazón y su vida. ¿Podemos decir amén a eso? Dios es su respuesta. Dios es su salida. Pero usted necesita tomar esa decisión hoy. Sí, voy a evaluarlo. ¿Por qué va a evaluarlo? ¿Se acuerda a Zaqueo con Jesús? Jesús encuentra a Zaqueo. Inmediatamente Jesús va a su casa. Ya estaban criticando al maestro, los lengua larga y los que siempre están señalando que se les extiende el dedo y se les hace más largo, huesudo, garrotudo. Aquí me han venido a increpar gente así. ¿Cómo puede usted? Mire el tipo de gente que tiene usted ahí en la iglesia. Me encanta cuando alguien me dice eso, porque yo le digo, mire, no sabe cómo me encanta que vengan aquí. Como me dijo alguien, si solo la charvasca de todas las iglesias llegan allá a Osana. ¿En serio? ¡Qué bueno! Síganos mandando la charvasca, que aquí la recibimos felices. Porque lo que usted ve basura y charvasca, nosotros lo vemos como tesoros de Dios. Eso es lo que usted es en la mano del Señor. Amén. Estoy hablando de usted. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Entonces están ahí esos huesudos. Y el hombre se para hablar. Ya me imagino que va a decir este sinvergüenza y dice: la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y si defraudé a alguien, 4 veces se lo voy a devolver. Tuvo que devolver mucho dinero ese día. Era un jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, ese hombre. Pero bastó una decisión de abandonar el pecado. Y le voy a decir algo. Un día, cuando todo esto acabe y estemos ahí en la patria celestial, usted que van a estar esos huesudos que estaban ahí. Sí, miradlo. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí deje que lo vea como quieran los hombres. Ya me imagino después cuando salió Zaqueo caminando, ahí está el sinvergüenza, y diciendo: aunque me vean como sinvergüenza, y tal vez tenían razón en mi pasado, Dios lo estaba mirando completamente limpio de pecado. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este es un hijo de Abraham. Y yo quiero decirle algo: la salvación también hoy ha venido a su vida, porque usted por la fe es un hijo de Abraham, un hijo de Dios. Usted ha sido 100% perdonado. Abandone el pecado entonces en el nombre de Jesús. Amén. Abandone ese pecado. Deje de vivir esa vida que no le agrada al Señor. Y usted va a empezar a ver cómo su vida va a florecer. Recuerdo cuando ya empecé a servir al Señor como le agradaba a Él, empecé a ver la diferencia. Cuando uno abandona el pecado y empieza a vivir como a Dios le agrada, usted va a empezar a ver la diferencia. Y todos esos problemas que hoy está enfrentando, todas esas situaciones que hoy está enfrentando, usted le va a ver un punto final. Y si nos ponemos a evaluar, nos daremos cuenta que muchos de los problemas que hoy tenemos son producto de que hemos estado alejados del Señor. No importa si usted es un pastor, no importa si usted es un líder, un supervisor, quien usted sea y yo sea. Si estamos alejados de Dios, su palabra dice: sin mí nada pueden hacer. Pero cuando tenemos a Dios de nuestra parte, lea lo que dice acá en la parte de atrás, en ese altar: con Dios lo imposible no existe. Amén. Eso es lo que va a ocurrir. No vas a poder, tranquilo, déjelo, ya veremos. No vas a poder salir de esa deuda. Usted va a ver, cuando Dios está de nuestra parte, lo imposible no existe. ¿Cómo va a salir usted de acá? ¿Va a salir igual? Sí, está bonita la iglesia, qué rico el aire acondicionado, me gusta cómo me saludan la gente de la iglesia. ¿Y regresar a la misma vida sin Dios? ¿O va a decir como ese hombre: Señor, hasta aquí, hoy le fui infiel a mi esposa y a ti, porque a partir de hoy empiezo a amarte más que a cualquier otra persona en esta tierra? Abandono esa vida, su vida va a ser diferente.